Sí, a buscar hoy San Mateo o, capítulo 10, desde verso 34 a 44 versión del Reino de Dios. San Mateo capítulo 10, verso 34 a 32. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, no es nada. He venido para poner en hombre contra su padre, contra su padre, y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su. El que ama a padre o madre, el que ama a hijos e hijas, más que a mí, el que no toma los de el que haya su verdad, el que da por el que a vosotros eres, el que eres, recibe al que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa profeta recibirá. El que recibe a un justo, por es recompensa de justo, y cualquiera que dé a uno de estos vasos de agua solamente, por cuanto es discípulo, de cierto que no perderá. Cuarto escenario. Así. Capta. Esto era una pregunta que yo tenía cuando era muy joven, cuando pasaba tiempo de secundaria, ¿verdad? ¿Y cómo llegarán ellos a ser salvos? ¿Será por la revelación de Dios directa o por los ángeles? ¿O mirando alguna naturaleza ellos captaría cómo llegará, ¿verdad? ¿Cómo llegará ellos a ser salvos? ¿Cómo conocer a Dios correctamente? ¿Cómo entender la salvación? Y ser salvo y entrar al reino de Dios. Porque ellos nacen en selva amazónica, en su lugar donde nacen, y viven, un día mueren, sin saber nada. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Y pues este asunto, ¿verdad? Importante, siendo ya justo renacido, debería entender, debería captar. No solo para todo ello que están lejanos de nosotros, para nuestra gente que está muy cerca de nosotros también se aplica la misma ley de Dios, ¿verdad? Según la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la salvación es por la fe, ¿verdad? Por la fe. La fe es por el oír es por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Sin oír, sin fe no hay salvación. Desde Adán hasta hoy, ¿verdad? Desde Adán hasta hoy. Para llegar a ser salvo, debe ser por la fe. La fe nunca se produce sin oír.
¿Cómo oír? Sin que haya alguien que predique. Así que sin oír no hay formación de fe, sin fe no hay salvación. Por eso este ya algo tan serio, serio problema, ¿verdad? Por ejemplo, en Corea, Corea, ¿verdad? Ahora apenas en 1948 se llama Corea. Antes de ser llamado un país que se llama Corea hoy en día, era como Joseon, se llama Joseon, como un antiguo, ¿verdad? Reino. Y 1910 ya fue colonizado por Japón. Por 36 años estaba colonizado el país, ¿verdad? Ese reino Joseon estaba colonizado por Japón. Después en 1948, Corea. Pasando poco de tiempo y final se viene ya como, antito de, sí, claro, 1948 se hizo división Corea del Norte, Corea del Sur. Después de 1945 de independencia, ¿verdad? Por 3 años de gran conflicto, final se divide y después en el año 50 viene guerra, terrible guerra, ¿verdad? Entonces, y un país que se llama Corea, un país muy pobre, muy fracasados, muy golpeados, demasiado. Y pero ya y entrada de algún misionero allá en Corea, ¿verdad? Y empezó a ocurrir desde 1890 por ahí, ¿verdad? Y después y entra poco a poco misioneros que vivían en otros países muy avanzados, en los Estados Unidos. Algunos vienen en Holanda, algunos vienen de Inglaterra. Esa época siendo Corea tan pobre, pobre, pobre. Pero algunos misioneros, hasta misioneras, empiezan a entrar allá en Corea, ¿verdad? Con el único propósito es salvar almas, dejando su comunidad, dejando su bienestar, dejando, ¿verdad?, su profesión con la cual pueden vivir muy lujosamente, muy bien, pueden vivir, ¿verdad? Pero dejando todo. Pues algo en el fondo de corazón de ellos, ¿verdad? Empezó a llamar atención y tocó una voz bien profunda, convincente y también bien valiosa, ¿verdad? Convence su conciencia, su corazón, su mente hasta decidir dejar todo esto y llegar a Corea. Saben, son un país muy, ¿verdad? Perdido, atrasado, total fracasado. Entonces ellos no vivían muy bien, ¿verdad? Comiendo mínimo. Un día yo escuché por un misionero, ¿verdad?, que estaba allá en Corea y te fue a ver, apenas acaba de terminar guerra. Entonces ese misionero estadounidense entró en Corea. Entonces con su esposa, con 4 hijos, viviendo dentro de Corea del Sur. Al terminar guerra, se quedan destruidos todos lados. Así que era Corea del Sur, era penúltimo país a nivel de pobreza, penúltimo país. Último país, ¿verdad? O primer país con pobreza era Somalia, en África. Después Corea del Sur seguía. Se nota, ¿verdad? Cuán pobreza llevaba Corea del Sur. Pobrecito Corea. Pero en ese ambiente, en esa situación económica tan terriblemente fracasada, muchos misioneros entraron de Europa, de Inglaterra y de los Estados Unidos. Por eso su fin, salvar al. Sí, aunque entrado, ¿verdad? Sí, desde 1890 pico ya muchos misioneros, Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Norte entraron, ¿verdad? Algún misionero en metodista. Ese tiempo tenía evangelio ese misionero. Y Corea del Sur empieza a entrar muchos misioneros de denominación presbiteriana. Según doctrina no tiene salvación. Por eso, y lamentablemente ya invasión, ¿verdad?
invasión de ideología comunismo, Corea del Norte se transformó como comunista. Ahí no se permite predicar, entonces todo se esconde en subterráneo, ¿verdad? Para continuar predicando, cuando se descubren, los matan y matan y matan. Hasta hoy Corea del Norte pasa igual. Uno tiene la Biblia en su mano, se encuentra uno con la Biblia en su mano, o leyendo, teniendo, aportándola, según, ¿verdad? Ley que ellos tienen, lo matan. ¿Por qué tanto miedo tiene por la Biblia? Y así está formado, ¿verdad? Por eso Corea del Sur, predestinada, se llena, sin salvación. Pues eso es lo que captó algunos misioneros, ¿verdad? Algún misionero, pocos misioneros renacidos, ellos captaron. En Corea del Sur hay gran avivación religiosa. Se formó iglesia presbiteriana toda parte del mundo. Pero no hay salvación. No hay salvación que vale. Pues un misionero, ¿verdad? Y al final llegando en Corea del Sur, un día predicaba ante ellos, no entienden ellos. Están llenísimos coreanos, porque coreanos por sufrir tanto, muy religioso, buscan mucho a Dios. Si hubieran orientado bien, hubieran sido muchos coreanos salvos, pero mal ubicación, mal orientación espiritual, con mucha sed, pero al final no terminan salvados. Viendo esto, algún misionero conmovidos no abandona Corea. Empiezan a entrar, ¿verdad? Empiezan a entrar para predicar. Único propósito buscando bien de coreanos, sean salvos por Dios. Perdiendo todo ello. Ellos no ganan nada, ¿verdad? No disfrutan nada. Un día algún grupo de leprosos, después de guerra, ¿verdad? Se forman muchos leprosos, porque mucha contaminación es por guerra y, ¿verdad? Si descuidas, nada. Entonces se viene mucha contaminación, se formó mucha gente con lepra coreana. Entonces se hizo ya una isla, ¿verdad? Para solamente leprosos. Se llama Isla Sorot, se llama Isla Sorot. Ellos para comer salen de isla, ¿verdad? Están mendigando, buscando comidas. Algunos y grupos leprosos se meten en la casa de misioneros para robar algo, para llevar algo. Porque ahí vive un estadounidense. Entonces debe tener mucha cosa. Ellos se meten sin permiso mientras el misionero está fuera, ¿verdad? Predicando. Y se casa tan humilde quedó vacía. Entonces ellos entran para robar, llevar algo. Ellos destapan toda olla, está vacía. Abriendo todo estante, ¿verdad? Muy viejo, está bien vacío. También los leprosos viendo esa situación, ellos quedaron muy acongojados, muy entretecidos, ¿verdad? Entonces ellos son pobres más que nosotros. Esa familia de misioneros estadounidenses, más pobrecita que nosotros, ¿no? ¿Qué llevar? No tiene nada que llevar. Pues ellos ya al final cambiando su corazón, más bien nosotros tenemos que apoyar a ese misionero. Ellos, ¿verdad? Mendigando, consiguiendo alguna cosa. Y también en su isla, ¿verdad? Siempre ellos llevan gallinería, ¿verdad? Para desarrollo de cantidad de huevos y vender y sobrevivir. Ellos llevan huevos, cosa que obtienen ellos, siempre ofrecían al misionero, a su familia. Porque ellos viven peor que los leprosos. Y después, ¿verdad? Después, pasando ya como unos decenios años, en esa isla empezó a entrar el evangelio, muchos leprosos fueron salvos.
Y sí, escuchaba, ¿verdad? Ese tipo de testimonio un montón. Un día una muchacha de 20 años inglés, ¿verdad? Inglés. Ella estaba estudiando universidad. Un día abandonó su universidad. Siendo salva, fue tocada por palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ella un día elige a Corea para predicar. Ella apenas como 3, 4 años sobreviviendo en Corea, predicaba, no aprendía muy bien en coreano tampoco, pero orando siempre por Corea. Entonces, al final ella, y enfermándose, al final muere, ¿verdad? Muy joven muere. Creo que 24, 25 años, ese rango de edad, muere enfermo. Entonces, y sin aprender idioma coreano, ¿verdad? Apenas hablando, con muy poco vocabulario, intentaba predicar. Pero ella sacrificó su vida para Corea. Antes de morir, ella dice, yo no quiero, ¿verdad? Dejar Corea. Voy a, yo quiero que me sepulten aquí en Corea. Entonces ella deja última palabra famosa, ¿verdad? Si yo tuviera 1000 vidas, ofrecería toda para Corea. Tremendo, ¿eh? Apenas 3 años de misión en Corea, a un país que amaba tanto a ella. Casi sin ganar nada, solo oraba para Corea, fallece, enfermo. Así, muchos entrando en Corea, ¿verdad? Sin brillar, sacrificando su vida, su comunidad, su bienestar, su profesión. Y murieron, dejando oración y predicación. Y sí, ¿verdad? Sí, la vez pasada, ¿verdad? Por un tribu, un misionero vivió por toda la vida. Siempre ella, antes de entrar en selva, decía a su esposa, puede ser este viaje, último viaje. Aunque no tenemos nada, ¿verdad? Aquí tengo mi billete, que tengo, mi tetera. Todo que tengo esto, usted tenga, guardando. Si yo desaparezco en la selva, usted con esto, ¿verdad? Vuelva a Corea. Siempre dejando, ¿verdad? Última palabra a su esposa. Entra en selva amazónica, sacrificando su vida. Pero Dios lo cuida, no murió. Pues hace 2 o 3 años escuché que él falleció en su vejez. De vez en cuando él visitaba Corea, llevando a algún tribu nativo, ¿verdad? Salvo, y dando testimonio, salvación de ellos. Un día yo escuché testimonio de un nativo carníval. Entre tribu ellos, ¿verdad? Pelean, vencedor llevan carne de tribu muerto para su casa comer. Un día escuchando con misionero cató, sí, matar está mal. Así yo he pecado. Un día le escuché al misionero esa confesión. Sí, yo he pecado, yo maté a uno y lo comí. Pregunta del misionero, ¿está bien esto? Él también tiene conciencia. Sabe que está mal, pero por ignorancia, el deseo que domina sobre él y diablo maneja a él. Entonces, manipulado, esclavizado, mata y come hasta carne humana. Sabiendo que está mal, no sabe qué hacer. El misionero llega, toca, predica, habla. Aprenden el idioma de ellos, llevando unos años. Sí, está mal, matar gente. Y confesó que soy pecador. Un día, ¿verdad? Sí, predicando que dice, Isaías capítulo 1, verso 18, ¿verdad? Venid a mí, estemos en cuenta. Si vuestro pecado fuere como carmesí rojo, serán emblanquecidos como blancarán. Y si tu pecado fuere como gran rojo, serán emblanquecidos como la nieve. Como que no existe en selva amazónica, nieve no existe. ¿Cómo traducir? Porque ellos en toda su vida nunca han visto nieve.
Él traduciendo en su idioma, ¿verdad? Serán emblanquecidos como fondo de yuca, como fondo de yuca. Yuca cuando corta bien blanco, ¿verdad? Así serán emblanquecidos. Así entonces explicando, ¿verdad? Y estaba enseñando fue salvo. Y siendo salvo un asesino así, ¿verdad? Salvo y se predica. Él ya con su idioma predica, ya discipulado predica a otro, otro y otro. Se formó grupo de justo discipulado. Y entonces entre ellos con su idioma predica. Se conquista todo tribu con la salvación. Para esto él ocupó su vida entera. ¿Cuántos años? 50 años, 60 años, casi, ¿verdad? Toda su vida entregó para salvar gente nativa en selva. Ahí se ve, ¿verdad? Una absoluta ley. Sin que vaya justo, ninguno va a ser salvo. Por eso el Señor manda con último testamento, Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué el Señor dice esto? El Señor dice, no vayáis de Jerusalén. Esperad lo que mi Padre ha prometido. Un poquito acá vemos, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 4 y 5 dice así, estando juntos les mandó, Cristo les mandó a sus discípulos, ¿verdad? No se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa? Cristo si cumple su misión, morir en la cruz con todo pecado del mundo y resucita y luego Él sube al cielo. El Padre envía su Espíritu Santo a los que creen. Eso es la promesa del Padre. Cristo constantemente mencionaba en 4 evangelios sobre la venida del Espíritu Santo, después de la muerte y su resurrección, ¿no? Está reformando aquí, reconfirmando. Y finalmente dice verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pronto. Porque Cristo fue, después de 40 días de testimonio ante todo creyente, después de haber sido resucitado, 40 días y noche manifestaba. Y luego Cristo subió al cielo. Apenas después de 10 días, 10 días, el día Pentecostés. Así que no después de muchos días, ¿verdad? Después de 10 días, el Espíritu Santo llegó sobre ellos el día Pentecostés. Por eso Cristo dice en versículo 4, otra vez, ¿verdad? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, no se van. Porque el Espíritu Santo llega sobre los justos, pero en la ciudad Jerusalén. ¿Sí? Primero esa conexión con el Espíritu Santo. Espera en Jerusalén. Por eso usted leyendo, ¿verdad? En Hecho, ¿verdad? Pueden ver algunos siendo salvos, pero sin Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo impone su mano y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Porque ella está condicionado para recibir el Espíritu Santo. Por el único problema estaba fuera de Jerusalén. Siendo salvo, no estaban sellados con el Espíritu Santo. Apóstol Pablo imponiendo su mano, ora el Señor, llega el Espíritu Santo a ellos. Porque está ya condicionado para recibir el Espíritu Santo. Por ser justo, salvo, ya limpio, ¿verdad? Pero por estar fuera de Jerusalén, siendo salvo, queda sin Espíritu de Dios. Por eso en Jerusalén Dios envió, ¿verdad? Su Espíritu. No vayáis, no vayáis fuera de Jerusalén.
¿Qué ocurre? Venida del Espíritu Santo, el sellamiento del Espíritu Santo sobre sobre lo justo, ¿verdad? Por eso ahora verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que sin poder no pueden predicar. Sin poder no hay funcionamiento de evangelización. Sin el poder no puede rescatar nadie. Porque nadie es más fuerte que el diablo. Diablo más fuerte que el mundo entero, por lo cual el diablo se llama príncipe del mundo. Dios de este siglo. Entonces el ser humano nace con pecado como ciego de nacimiento. Por sí solo nunca pueden ver. Hasta que toque el poder de Dios que recobre la vista. Por eso San Juan capítulo 9 están hablando sobre un hombre que nace como ciego. Él desearía mucho de ver. Puede ser que sí, puede ser que no. Como ser pecador, ¿verdad? No todo el mundo quiere ser salvo, porque nace en esa condición, ya está acostumbrados, están ya acostumbrados bajo dominio de Satanás. No interesa mucho del reino de Dios, cosa espiritual, cosa de Dios, reino eterno, herencia de Dios, vivir con victoria contra Satanás, no sabe, nada sabe de esto. Solo qué comer, qué beber, en qué vestirse, qué tener mejor, mayor cosa. Según deseo, tres deseos de la carne, según deseo de los ojos, a la gloria de vida que provienen del mundo que domina Satanás. Todos seres humanos, pecadores, criaturas corrompidas, viven en esa condición. Algunos que sufren tanto, ¿verdad? Puede ser que busquen a Dios. Algunos que viven demasiado tranquilos, están acostumbrados con esa vida, pensando esto todo mi vida. Y piensa de la muerte, porque cree que vivirá así eternamente uno. Uno que nace de ciego, parecido, ¿verdad? Incómodo, pero no se siente tan incómodo. Pero uno llega predicando, 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 tocando y tocando, tocando. Uno se da cuenta. ¿Sí? Esta vez nosotros estamos usted proyectando seminarios, ¿sí o no? ¿Sí? No todos escuchan, ¿verdad? Usted está muy urgente. Por favor, oiga. Número 1, número 2, número 3, número 4. Está muy apresurado, muy acongojado usted va bien. ¿Por qué no oye? No entiende todavía. No capta. Algunos sí, ¿verdad? Algún mayor, no. Por eso ahí están, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cosa muy importante. Nosotros tenemos que crecer. Nosotros. No esperando que ellos se cambien, porque nunca se va a cambiar. Nosotros como soldados de Cristo tenemos que afinar día con día la espada del Espíritu Santo. Bien afinada, doble de filo, ¿sí o no? Cuando uno predica, escucha, ¿verdad? Pecador, entonces esa predica me toca, entonces uno está bien desarmado, ¿verdad? ¿Cómo hago para ser salvo? Como los 3,000 judíos, ¿verdad? Escuchando la predicación de Pedro. Entonces ellos golpeando su pecho dice, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo ustedes dicen a nosotros somos matador de ese justo? Mesías enviado de Dios, ¿qué haremos con esa maldad, con ese pecado que cometimos? ¿Qué haremos, hermanos? Varones, por favor, enséñanos. Una sed tremenda, fue tocado él. Necesitamos ese filo de palabra, filo de espada del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Invita, no escucha, está muy altivo. Invita, no escucha, entonces muy católico. Invita, no escucha, este es muy carnal. Nunca uno ve su forma de ser, ¿verdad? Será mi espada, está muy depilada, no, desfilada, por eso no toca, no corta nada. Tenemos que interiorizar, ¿verdad? Para ver en qué condición, en qué estoy yo. Falta de oración, falta de mi quiebro, humillación, ¿qué? Falta de leer y lectura, falta de memorizar, falta de aprender.
Hoy en día sí está muy bueno para aprender. Cuando yo recién nací en 1986, no había nada de ese tipo de cosas. Y celular, ¿verdad? Y YouTube, y nada de ese tipo de cosas, ¿verdad? Apenas teléfono con cable. Tarrr. Hola. Este es único. Cuando uno tiene alguna cosa ya avanzado, ¿verdad? Teléfono por lo menos. Antes ni teléfono había. Tienen que poner moneda, ¿verdad? Para llamar a algún lugar. Con teléfono público. Demasiado está avanzado técnico hoy en día. Nos facilita de tener mucha información. Cuando renací en 1986, apenas yo 20 años tenía ese tiempo. Algún pastor predica. Siempre pedía permiso, pastor, yo puedo escuchar un poco. Sí, entonces a la par, para no molestar tanto poco lejos, ¿verdad? Escuchando, notando, guardando como mi hijo, volviendo en mi casa de paso, abriendo la Biblia. Y leo, otra vez leo, subrayando, marcando. Ah, así entra palabra. Cuando una persona está así, con esta palabra. A otra forma, con otra palabra. Un día llegó una señora, ¿verdad? Una doctora, teóloga, algo así, parece. Ella estaba tratándose a algún paciente. Ese tiempo yo me acompañé, ¿verdad? Entonces ella estaba contando algo bien importante. Señor Samuel, así dice. Para mí, dice, no existe ningún paciente igual a otro. Cada paciente que me visita, único. Así en mi tratamiento para ello, único. Entonces, ¿verdad? Doctora estudia cuando encuentra un paciente para mejorar su salud, ¿verdad? A nivel sistema nervioso de toda parte. Entonces ella toma cada paciente como único, estudia de esa persona. No toca como generalmente, ¿verdad? Ah, funcionó con ese paciente, con otro también va a funcionar con otro. Peligrosísimo. Cada persona tiene el sistema corporal diferente, ¿verdad? Entonces tiene que tratar diferente forma, aplicando con único método, mejorando tal paciente. Cualquier cantidad de alma que existe en el mundo, ninguno son iguales. Ninguno son iguales. Algunos son parecidos, ¿verdad? Pero nunca son iguales. Hasta gemelos son diferentes. Cara, ¿sí o no? Corazón, cuanto más. Nunca, nunca usted puede ver cara a cara igual, igualito. Pero se dice una palabra, no se pierde. ¿Sí o no? Ah, usted es hijo de tal señor, ¿verdad? No se pierde. Parecido, pero no son iguales. No son iguales, ¿qué significa? Son diferentes, ¿verdad? Tratamiento a nivel espiritual también puede ser diferente. Sí, final, meta, ¿verdad? Es evangelio. Evangelio no puede ser variable. Evangelio, sí, obviamente, único. No puede ser nunca variable, puede ser repetitivo. Pero profundo en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Génesis habla de el evangelio. Éxodo habla del evangelio. Levítico habla del evangelio. Número habla del evangelio. Y también, ¿verdad? Deuteronomio. 66 libros de la palabra, tal como está, como texto bíblico, ¿verdad? Guarda el evangelio, pero evangelio diferente, ¿verdad? Acercamiento a uno, explicación diferente. De vez en cuando ustedes, ¿verdad? Hablan mucho, ¿verdad? Mucho de derramamiento de la sangre. Cristo ya derramó su sangre cargando su pecado, ya. Murió ya para salvar a usted. Escuchando muchas veces no se entiende, alguno. Entonces te pueden hablar con precio, pago. Cristo ya canceló su deuda. Ah, deuda. Así se conecta alguno. Por eso al final, hablando de Jesucristo, quien nos salvó, ¿verdad? Tocando por diferente forma, acercando a uno con diferentes métodos, preparando campos según cada uno y luego predicando el evangelio
con San Mateo, no funciona. Entonces con San Marco, no funciona. Entonces San Lucas, no funciona. Entonces San Juan. 4 evangelios. Habla de misma salvación de Cristo, pero acercamiento diferente modo. Nosotros tenemos que profundizar, crecer. Por eso en esa guerra, ¿verdad? Sí, claro, muy fuerte enemigo, pero soldado, ejército de Cristo, más fuerte que ellos, vence. Enemigo demasiado, ¿verdad? Como astuto, pero ejército de Dios, más sabio que esa astucia, entonces vence. ¿Ve? Por eso nosotros tenemos que crecer en toda área. Por eso, sin el Espíritu Santo no hay funcionamiento de evangelización. Mucho que predican hoy en día. Cristo ya viene. Cristo ya regresa. Gloria a Dios. Mi pregunta, uno que grita, ¿está ya preparado? ¿Está seguro con su renacimiento salvado? Ese tipo de personas siempre está terminando en su culto, en su campaña evangelística, ¿verdad? Vengan, pasen adelante, hacemos oración de fe, aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Uno 1000 veces llega. Vamos a hacer liberación, 1000 veces hacen. Se está liberado, ¿por qué se hace otra vez liberación? Pidamos perdón, siempre pecamos, no somos pecadores. Dios, perdónanos nuestro pecado, gritando. Uno que dice, Cristo ya viene, gloria a Dios. No está preparado. 1000 años hablar así, nadie va a ser salvo, porque no hay poder que ocupa para destruir al diablo y rescatar alma. Amén. Sí, comandante, ¿verdad? Comandante estadounidense. ¿Cómo se llama? Omega, Omega. Comandante estadounidense Omega. Entrando donde está Maduro de Venezuela. En 5 minutos de cuestión para llevarlo. Estaba toda armadura y radar, todo estaba preparado. 5 minutos de cuestión. Se mete comandante estadounidense Omega. Directamente mete donde está él. Está dormido. Y atándolo, lleva en helicóptero, vuela, portaaviones y llevan a los Estados Unidos. Cuestión de potencia, cuestión del poder. Ese enemigo un montón, ese enemigo mucho, enemigo poderoso, sí, sí tiene más poder que ellos, así, de dominar, vencer en guerra. Pues ese poder, día con día, necesitamos. Espíritu Santo fluidamente trabaja en nuestro corazón. Por eso seres humanos tienen alma y tiene conciencia. Hasta ese tribu nativo carníval tiene conciencia. Hay esta decisión de un misionero por fe ante Dios. Él decidió morir para ellos, no vivir. Él decidió morir para ellos. Cada vez que entra en selva, dejando pistola, todo, ¿verdad? No lleva nada. Por ese camino peligroso, él entra solo confiando en Dios y logrando, predicando, aprendiendo su idioma, luego enseña portugués a ellos y traduciendo, ¿verdad? En su idioma enseña. Ocupó mucho tiempo, como 50 y pico años, pero logró salvar un tribu. A nivel de cantidad de personas en salvar, puede ser que yo tenga muchas, más que él. Porque yo estoy predicando en ciudad grande, ciudad moderna, países avanzados, o no tan avanzados, pero siempre tiene, ¿verdad?, civilización. Ellos escuchan, bien entienden. Pero ese misionero con ese tribu tan pocos, toda su vida predica. Cuando venga nuestro Señor, ya no se recompensará.
¿Puede ser mayor yo que él? Nadie sabe. Dios puede considerar a él más que a mí. Jeremías predicó toda la vida, a nadie salvó. Está escrito en el libro de Jeremías 52 capítulos. Jonás predicó en corto tiempo, apenas un día, en Nínive, sin querer, enojado con Dios. Un día predicó, 120 niniveños fueron arrepentidos. Está escrito en el libro Jonás 4 capítulos. Jeremías 52. Jeremías, profeta llorón. Predica, no escucha, él llora y llora y llora. Orando a Dios. Un día Dios dice, no llore más por este pueblo. Porque Dios, viendo tu endurecimiento de corazón de Judá, ¿verdad? Dios decidió destruirlo a ellos. Otra vez ora Jeremías por el pueblo. Jehová 2 veces dice, Jeremías, sí Señor, yo te dije que no ore más por este pueblo, ¿verdad? No ore más por este pueblo. Mi decisión está firme ya. Viene 3 meses de invasión de Nabucodonosor. Advertencia, primera invasión, segunda invasión, otra advertencia. Sigue endurecido desde rey hasta pueblo, último pueblo, ya tercera invasión, ya para castigarlo todo. Mata Sedequía, rey de Judá. ¿Sí o no? Una forma horrible. Debe haber matado todos sus hijos, hijas, familia, pariente, funcionario y sus familias frente de su ojo. Sangrantado todo. Y después saca ojo por Nabucodonosor. Ojo de Sedequía. Última figura que está memorizada en su cabeza, una matanza que ocurrió en él. ¿Por qué? Por su endurecimiento de corazón y desobediencia contra la palabra de Dios que fue predicado por Jeremías. Por eso, es en profundidad de corazón de Jeremías que se manifiesta en el libro de Jeremías, ¿verdad? Hasta llorar día con día por ese pueblo. No responde el pueblo. Dios final decide destruirlo. Después de 70 años, corazón bien quebrantado ellos, vuelve a su tierra de Babilonia, ¿verdad? Con corazón humilladísimo, total. Diferente. ¿Qué tipo de corazón Dios quiere? Corazón de Jeremías, corazón de Jonás. Jonás, si tuviera corazón de Jeremías bien profundo, ¿cuánta más gente en Nínive podría salvar? Por eso hay cuestión, ¿verdad? Cuestión esto, ¿eh? Dios trabaja aún todavía para salvar a todo el mundo entero. Ya cuando venga la plenitud de gentiles, ya último piensa, justa renacida, se coloca en la iglesia, se acabó. Ya nadie, ningún gentil va a ser salvo. Pero aún Dios nos da tiempo, tiempo oportuno tenemos aún. Tenemos que aprovechar al máximo, afilando nuestra espada del Espíritu Santo, abundante, memorizando, estudiando y también, ¿verdad? Uno, y predicando y viviendo. Viviendo muy importante, sin vivir teóricamente aprende a hablar. Suena hueca, no vale nada. Cuando dice la palabra uno no se mueve para nada. Ni a la izquierda ni derecha. Si Señor dice esto, yo hago. Señor dice predicar. No dice nunca, contiene, con hambre no predique, no dice. Con aflicciones no predique. Con tanto trabajo no predique. Con tanto cansancio no predique. Nunca dice así. Predicar. Por eso Pablo, ¿verdad? Enseñando a su hijo espiritual Timoteo. Pablo, ¿verdad? Y enseña a Timoteo con pastoreo todo, ¿verdad? Pastoreo. Como copastor camina, como apóstol Pablo. Hijo, mi hijo a Timoteo decía, amaba mucho a él. ¿A dónde quiere ir Pablo? Como que tiene un cuerpo. En el lugar de él envía a Timoteo. Hijo Timoteo, usted vaya a predicar tal lugar. Esa iglesia tiene alguna dificultad, usted vaya a resolver ese problema, enseñando la palabra con toda humildad a él.
Pues alrededor de apóstol Pablo había muchos copastores, Tito, Timoteo, Eva, Tito, ¿verdad? Y varios, muchos, ¿verdad? Sí, como compañero junto con él. Y Sila y también, ¿verdad? Muchos compañeros, muchos, ¿cómo se llama? Como copastores, así tenía la par, o piloto, para caminar juntos, unidos, con corazón, con misma dirección. Pero enseñando a Timoteo, ¿qué dice? Soporta aflicción, así dice. No se escape. Timoteo relativamente muy joven, ¿verdad? A nivel de edad. Joven, pero entonces hace caso. Aflicción. Ese no es que te evitarse, sino brincando o confrontando a la aflicción. Soporta aflicciones, cumplir, dice, sobrio, ¿verdad? Cumpliendo ministro de evangelista. Para predicar el evangelio hay muchas aflicciones, mucha dificultad puede ser, pero no se escapa, no se evita. Confrontando, ¿verdad? Confrontando uno. Directo, directo, directo. Nunca Dios dice, ¿verdad? Cuando haya dificultad, no predique, deje de predicar, deje de congregar, nunca dice. Pues en mi vida también, ¿verdad? Sí, de vez en cuando Dios me probaba también. Predicando, pasando hambre, predicando, pasando gran cansancio, predicando, ¿verdad? Limitado de fuerza, pasando limitado monedas. ¿Qué hago? Tengo que viajar a tal lugar, no tengo nada en mi mano, ni una moneda ahí. Entonces, ¿qué? Camino. Caminando, ¿verdad? Sí, poco cansador, pero caminando llego a tal lugar predicando. La Biblia nos dice, con típico cuando predique, con típico cuando congregue. Tú eres la cosa, nunca dice así. Entonces uno va directo. Dios probando uno tiene fe, según fe Dios manda todo lo que falta. Usted no me ve que estoy vivo, estoy muerto. Pasando de todo tipo de situaciones, ¿verdad? Dios me hizo crecer en todo. No hablo de mí, hablo del funcionamiento del Espíritu Santo que está con nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? Cada vez que justo obedece el Espíritu Santo, manifiesta trabajo. Pero cuando vosotros seáis llevados, ¿verdad? Por los gobernadores, no os preocupéis, dice. Porque el que habla no soy vosotros, sino yo en vosotros, dice, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo quien en nosotros habla y convence a la gente. Lo más importante, usted obedece según voz de Dios. Dios da gana, ¿verdad? De predicar. Quiero, pero muchas veces por miedo no predica. ¿Qué miedo? ¿Se le va a matar? O mata. Pero siempre el diablo siembra miedo, ¿verdad? Un día yo cuando compartí, ¿verdad? Predicando a mi abuela, quería que ella fuera a retiro. No quería, no quería, no quería. Hasta gritar, no quiero. Hijo, no me moleste. No, abuela tiene que ir, tiene que ir. Tiene que ir sí o sí para ser salva. Cuando ella nos visitó era 86 años. Ella vuelve a su casa de nuevo a Seúl, ¿verdad? En casa de mi tío. No va a volver. Yo vivía en Ciudad Busan. Mi abuela vivía en Seúl. Otro extremo. Ella, última visita que hace. Tengo que aprovechar ese tiempo. Aunque no quiere escuchar tanto conmigo por ser su nieto, ¿verdad? Yo tenía otro método usaba. Voy a enviarla al retiro. Ahí están muchas hermanas que puedan cuidar, servirla. Y llevándola a cada, ¿verdad? Seminario para que oiga. Fue. Pero me daba mucho miedo, diablo, en eso. Pues un día yo estaba estudiando miedo, ten miedo, ¿verdad? Ocupamos estudiar bien. ¿Qué tengo? ¿De qué yo tengo miedo? Yo pensaba, ¿de qué tengo miedo yo? ¿Por qué tanto miedo tengo? Mandar a mi abuela en el retiro. Hay de todo. Hasta cama. Todo está bien preparada. ¿Por qué? ¿De qué tengo yo miedo yo?
para predicar a mi abuela. Ese miedo no era lógico, ¿eh? Solo Satanás me mete constantemente este miedo para que no avance en predicar a mi abuela y dejar, abandonara, que vaya al fuego mi abuela. Eso es el plan de diablo. Pues estaba estudiando en mi fondo, ¿por qué tengo tanto miedo yo? ¿De qué miedo tengo? A ver, díganme. Estaba hablando conmigo. Ella se enoja, sí, puede ser que se enoje. Ella me odia, sí, que odia a mí, pero yo la amo. Ella puede dar una cachetada cuando regrese, sí, ¿qué me importa? ¿Qué fuerza tiene ella? ¿Me va a arrancar mi cachetada? No me pasa nada, si me pega 1000 veces no me pasa nada. A ver, ¿qué razón más tener miedo yo? Estudiando fondo de miedo era algo vano. No, entonces mi abuela sí o sí va al retiro. Porque no puede ir yo, porque estaba en militar, aún todavía. Estando ya en militar no puede escapar. Por eso yo no puedo, por eso ya envía a mi abuela, pidiendo al pastor, ¿puede preparar un campo en microbús que va al retiro? Sí, claro, si usted quiere, yo puedo preparar un espacio. Yo quiero mandar a mi abuela. Ah, sí, claro, no se preocupe, yo mando a las 7 de la mañana lunes. Gracias, pastor. Ese tiempo ese pastor me envió el microbús con un espacio, con llena de hermanas, las que van a servir a mi abuela. Levanté a mi abuela, ¿verdad? Abuela, ya terminó el desayuno, ¿verdad? Sí, vamos entonces. ¿A dónde? ¿A dónde? Al retiro, ya llegó el microbús. No, yo te dije que no. Iba. No. Sí, abuela, vaya. Dejé ahí, cerré la puerta. ¡Bah! No, así mi abuelo mirando ahí atrás. No, así estamos levantando la mano. Se asustó, pero se fue. Una semana entera, lunes, hoy en día ya como apenas 3 días, ¿verdad? Ese día una semana entera, desde lunes hasta sábado. El sábado yo un ratito salgo de militar, ¿verdad? En cuartel, para quedar en mi casa. El día siguiente otro evento. Estaba esperando a mover. Ella llegó con cara enojadísima y me pegó y cachetada. Ese era papel antiguo, diabólico ese, papel diabólico. Mi abuela llegó con gozo y alegría. Gozo y alegría, porque fue salva, renacida. Pues ella, mi abuela me tocando mi nalga. Hijo, gracias, soy justa. Así ya volvió a su casa, ya no volvió más a mi casa. Debe ser bien alguna sensación, ¿verdad? El Espíritu Santo nos muestra. Tenemos que ser honestos y obedientes de lo que Dios muestra y hace ver y sentir también, ¿verdad? Está con la iglesia Espíritu de Dios. Está el Espíritu Santo con cada soldado de Cristo. Necesitamos, ¿verdad? Bien entrenado, ¿no? Pues ahora aquí, cuando se cumple esa misión de salvar alma, algo muy importante que San Mateo 10 está hablando sobre aceptación, ¿verdad? San Mateo capítulo 10, verso 40, en que a vosotros se recibe, a mí me recibe, y en que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está conectado. Espíritu Santo está con cada justo. ¿Quién es? Este justo sellado con el Espíritu Santo es rama, pámpano de la vid que es Cristo e iglesia. Entonces, siendo uno congregado en iglesia, unido con iglesia, con su sujeción y obediencia según la voluntad de Dios y crece. Extiende ese rama, pámpano, ¿verdad? Y va predicando. Cuando Dios envía, ¿verdad? Su siervo, su enviado para tierra nueva, tierra virgen del evangelio. Siempre Dios envía iglesia. Mínima iglesia es 2 personas, 2. ¿Sí? Por eso cuando Cristo envía aquí San Mateo capítulo 10, envía a sus 12 discípulos, de 2 en 2 envía. Mínima iglesia. Ya Cristo está enseñando el funcionamiento de la iglesia. Solito no funciona. Unido con iglesia, sí.
Pero sí, siempre envía el Señor mínima iglesia, dos, justo, de dos en dos. Ellos se van con autoridad y predican. En este caso, Señor dice, ¿verdad? San Mateo, poquito vemos acá, San Mateo capítulo 18. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les serán hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando? Si dos de vosotros enviados, dos de enviados del Señor están hablando, dos apartados de la iglesia no está hablando. Ah, mi iglesia es muy largo, yo no quiero estar en la iglesia porque tengo que viajar largo. Yo voy a hacer mi propio grupo, con mi familia voy a adorar a Dios. Ese no es rama enviado o pámpano enviado de Dios. Eso no son enviados. En este caso, ¿verdad? Rebelde, desobediente. Eso se llama división. Dios, ¿verdad? Nunca están de acuerdo con esa división. Por su pereza. No quiero congregar. Entonces está apartado de la iglesia, cortado de la vid, se seca. Ellos no son enviados. En este caso, dos de vosotros enviados del Señor. Ora, Señor, oye y cumple su oración. Por eso ustedes pueden ver, ¿verdad? En viaje misionero de Pablo, lleva 4 viajes hasta llegar a Roma, hasta ser decapitado, ¿verdad? Potentemente el Espíritu Santo trabaja con él, porque son enviados. Pablo con Bernabé, Pablo con Sila, Pablo con Timoteo, siempre como iglesia camina. Por eso acá capítulo 18, verso 20 dice, ¿por qué? ¿Dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3 congregados. 2 o 3 rebeldes no están hablando. 2 o 3 desobedientes no están hablando. 2 o 3 apartados de la vid no está hablando. 2 o 3 congregados. ¿Quién congregantes son? Siendo salvo justo, pero por la voluntad de Dios, sujeta a la voluntad de Dios ser enviado. Entonces ellos van como rama extendida, diferentes ciudades, diferentes naciones, diferentes países, como extendido de la iglesia, congregados en el nombre del Señor. ¿Qué significa en el nombre del Señor? Sujeción en el nombre del Señor, según su voluntad, según su plan. No según mi plan, mi deseo, no. Sujeción hablando. Cuando hablan en el nombre de Jesús, sujeción a Cristo, al Señor. En esa sujeción enviado van. Por eso ahora aquí, Hechos capítulo 13, el libro Hechos capítulo 13, versículo 13, capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llamaba Ligén, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está gobernando su iglesia, dicen, ¿verdad? Y apartadme a Bernabé y a Saulo, 2, ¿verdad? Para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ellos van por el Espíritu Santo, enviados por medio de la iglesia de Antioquía, por el Espíritu Santo, van a predicar a otras naciones. 2. Pero ellos están conectados con la iglesia de Antioquía. Ellos no van, yo voy a ir. No, jamás. Acá dice, ¿verdad? Para que ellos hagan, dice, mi obra, verso 2. Ministrando estos al Espíritu, no, ministrando esto al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cuando Cristo salvó a Pablo y llamó a él, tenía plan.
¿Quién conocía este plan? Saulo no conocía. Ananías sí conocía. Como acá, Hechos capítulo 9, está hablando de caída de Pablo en el camino a Damasco, ¿verdad? Y arrastrados llegan en Damasco, final Dios se revela futuro de Saulo. ¿Qué va a hacer? Ananías, el guía de, o líder de el grupo en Damasco, ¿verdad? Capítulo 9, dice, versículo 13. Entonces Ananías respondió, como Dios mandó que vaya a Ananías, ¿verdad? A Saulo a orar para recobrar de su vista, ¿no? Entonces dice él, Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a los santos en Jerusalén, santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios, ¿verdad?, revela qué plan, qué llamamiento tiene hacia Saúl. Se lo dice a Ananías. Esta palabra ya, este plan final por la iglesia en Antioquía se realiza. Iglesia por el Espíritu Santo envía a Ananías, junto con Bernabé, para que hagan qué, obra del Señor, ¿cuál? Predicar el nombre del Señor, evangelio con gentiles, con judíos, con los reyes. Entonces ellos son enviados de Dios. Ahí está, 2 o 3. San Mateo 10, otra vez. San Mateo capítulo 10. Versículo 16. Enviando al Señor, ¿verdad?, a sus discípulos de dos en dos, dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Pues ahora Cristo ve, ¿verdad?, envían a ellos de dos en toda aldea, diferentes lugares, ¿verdad? Eso es enviar dos ovejas en el medio de lobos. Ilógico. Pero ¿cuál es cuestión? Secreto. Cristo está con ellos, pastoreando a ellos. Por eso, si 2 o 3 en mi nombre, ¿verdad?, se reúnen, ahí estoy yo, dice, ¿verdad? Por eso, enviado del Señor, Bernabé y Saulo, 2 ovejas fue enviado en el medio de lobos. Pero el Señor promete, capítulo 18, verso 20, ¿verdad? San Mateo 20, porque ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Por eso su oración funciona. Por eso su misión funciona. Su evangelización funciona. Porque el Espíritu Santo junto con ellos camina. Si no, nunca funcionaría. Por eso sin que vaya un justo renacido, enviado del Señor, ningún pueblo se cambia, ninguna familia se cambia, ninguna persona se cambia. Hasta religiosos sí pueden llegar. Formando gran cantidad de gente puede ser. Un pastor que está en Pérez Celedón, ¿verdad? 6,000 personas juntando en su congregación. Pero de él hasta último congregante, ninguno son salvos. Todos están bajo pecado aún. Porque el pastor no es salvo, enviado de Dios no es. ¿Cómo salvaría a otros? Muerto, ¿cómo salvar a otro muerto? Ciego, ¿cómo guiaría a otro guía? Sí, ciego. Por eso en este caso, ¿verdad? Somos privilegiados, siendo renacidos, salvados de todos los pecados por la fe en el Evangelio, sellado con el Espíritu Santo. Privilegiados. Con seguridad tendrá el reino de Dios con la salvación eterna. Vivimos aquí en la tierra con esa convicción, con esa felicidad, con esa esperanza y gozo y alegría. En el mismo tiempo, hay gran responsabilidad también. ¿Qué? Sin que hayan ustedes, nadie va a ser salvo a su alrededor. Sin que abra su boca predicando el Evangelio, ninguno va a escuchar el Evangelio verdadero, ninguno será salvo.
Por eso ustedes tienen que crecer como soldados de Cristo, como líder líder de grupo de gente, sea su familia, sea compañero de trabajo, o sea gente de su barrio. Usted siendo salvo, renacido, soldado de Cristo, extendido de, ¿verdad? Iglesia, continuación, debería predicar con autoridad, congregando y predicando, y orando, brincando sobre todo obstáculo. Si no, ninguno va a ser salvo. Pasa lo mismo con selva amazónica. Sin que entre ese misionero, ninguno de ellos puede ser salvo. Sin que vayan misioneros salvos renacidos allá en Corea, Joseon y después en Corea, ninguno va a ser salvo. Ahora se formó una iglesia bien hermosa, grande, poderosa. Ahora Corea del Sur es el primer país que envía mayor cantidad de misioneros fuera del país. Por tantísimo sacrificio que abonaron. Muchos misioneros extranjeros entrando en Corea, sacrificando su todo, hasta su vida. Así la iglesia se forma. Por eso el Señor dice, San Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo, el grano de trigo no cayere y muriere uno solo. Y muriere, lleva mucho fruto. ¿Cómo lleva mucho fruto? Un grano de trigo cayere y luego muriere, sacrificio total. Y después se lleva mucho fruto. Ahí se nota en Corea. Aquí en Costa Rica también debe ser así. Pues muchos hermanos renacidos, ¿verdad? Crecen con su buen sacrificio, según toda voluntad de Dios. Llevaría mucho fruto, pero hermoso, pero muchísimo fruto va. No es fácil predicar, es guerra y guerra. No es transmitir palabrería, aún teología, no. Es transmitir mensaje de Dios golpeando al diablo contra Satanás y rescatando. Por eso, uno si llega con palabras de Dios, uno escucha, acepta. Ahí está generando ya y de eterno. Si pudiera alguien escuchar o ser salvo por sí, yo nunca hubiera enviado a Felipe a eunuco de la reina Candace de Etiopía, porque él llegó de Etiopía para escuchar la verdad hasta Jerusalén. Ese tiempo acaba de pasar gran tribulación contra la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Todos los hermanos se esparcieron fuera de Jerusalén. No había nadie quien predique en público en templo, porque todos los apóstoles estaban escondidos. Otros todos cristianos renacidos justos se esparcieron. Cuando justo llega el eunuco de reina Candace de Etiopía, no hay ninguno quien predique públicamente. Único que predican que todos son líderes falsos. Somos sacerdotes y fariseos, escribas y ancianos del judío. No son salvos. Ellos mataron a Cristo. Ellos predican que pueden dar. Con corazón vacío, llegó. Con corazón vacío, bueno. Solo procura para entender con lectura, enrollo, no entiende nada. Por eso Dios sí o sí tuvo que tocar el fondo de corazón de Felipe. Felipe, sí señor, vete al sur. Él no discute con Dios, ¿verdad? Sí señor. Se va al sur, un desierto. No hay nada. Pero pasando un poco de tiempo llega, ¿verdad? Grupo de gente acompañado con él. Eunuco. Él está en su mano, lectura bíblica. ¿Sí o no? Texto, libro, rollo. Con una incomodidad de estar leyendo, leyendo pero no entiende nada. Porque no hay quien predique a él. Pues el Espíritu Santo dice, acércate. Él oye, él pregunta, ¿entiende lo que lees? ¿Cómo? Ninguno me enseña. ¿Usted conoce? Por favor, súbese. Enséñeme de qué está hablando esto. ¿Del profeta mismo o de algún otro? De ahí iniciando, Felipe, ¿verdad? Evangelizó a él. Él fue salvo. Y volvió a Etiopía. Etiopía es el único país que no fue contaminado con
mahomético. Iglesia como un país, una nación cristiana. Así está famoso eso. ¿Cuál es influencia? Influencia del eunuco, que llega, él predica. Lejos, pero congrega o no. Aún siendo pecador, buscando Jerusalén para escuchar algo. Siendo salvo, mucho más estaría congregando, buscando justo dónde está. Congrega, conectado con la iglesia. Debería vivir así. Pero ese evangeliza Etiopía. Se convirtió. Ese papel, en ese papel se nota, sin que alguien que predique evangelio, ninguno será salvo, aunque tenga sed tremenda. Pero si busca a Dios, no ignoraría a él. De alrededor de nosotros, ¿cuánto están así? Afilando siempre nuestra espada y tocando y dejando algo en su corazón para que medite. Un día desee escuchar. Amén. Como soldados de Cristo tenemos que crecer. Como líderes tenemos que pensar. Amén. Sí, hoy hasta aquí. Oremos. Gracias, Señor.